Escocia es un país que durante toda su historia no ha sido tan rico y poderoso como sus vecinos. Esto les ha causado no poder competir contra ellos y no han tenido la oportunidad de crecer aún más como nación de lo que han hecho, y estar siempre en un segundo puesto detrás de Inglaterra. A raíz de todo esto, las grandes potencias del mundo han aprovechado en impedir una expansión territorial de Escocia. Debido a esto no han podido explotar todo su potencial y convertirse en una potencia. Sin embargo, existe una colonia escocesa en Panamá. En este video te hablaré sobre el proyecto Darien. El plan de Darien fue un intento fallido de colonizar el Istmo de Panamá. Tenía la intención de crear una especie de canal para conectar el Océano Pacífico con el Atlántico, como el actual Canal de Panamá, y además era para ganar grandes riquezas e influencias en la región y en el mundo. La economía de Escocia para aquella época era muy pequeña y bastante débil, tenían muy pocas exportaciones y estaban en constante alerta por su vecino Inglaterra. También no tenían manera de competir contra ellos y la construcción naval, que era su industria más importante, estaba en una decadencia sin fin. Y si a eso le añadimos que Escocia perdió entre un 10 a un 15% de su población, no los ayudaban en nada. La idea de colonizar Panamá era arriesgada, pero dada la situación que tenían estaban desesperados. Por eso en julio de 1668 ocurrió la primera expedición y ya en tierra se asentaron en la zona. En un principio los colonos tenían que dedicarse a plantar ñame y maíz para poder sobrevivir, aunque con poco éxito. Pues resultó muy difícil la agricultura y además los nativos no querían aceptar los peines y rublos que tenían los escoceses. Lo más grave fue que casi no pudieron vender sus productos. Cada comerciante que pasaba no quería hacer ningún tipo de trato con ellos. Para el verano siguiente lo peor comenzaba. La malaria y la fiebre provocaron muchas pérdidas de personal y la tasa de mortalidad era de 10 colonos por día. También algunos nativos regalaban frutas, pero los altos mandos escoceses las tomaban y las consumían en sus barcos. Por aquella época Inglaterra y Holanda también construían sus asentamientos para colonizar, y no ayudaron a los colonos escoceses por miedo a que el Imperio Español entrase en un conflicto con ellos. Después de 8 largos meses, la colonia fue abandonada en julio de 1699, a excepción de 6 hombres que estaban demasiado débiles para moverse. Ya en el barco todo iba de mal a peor, solo 300 personas sobrevivieron de 1200 colonos. Ya en su llegada a Escocia, todos quienes seguían con vida fueron vistos como una vergüenza para su país y fueron repudiados por sus familias. Debido a que no se avisó con tiempo el fracaso de la colonización, no se pudo evitar una segunda expedición en ese mismo año. Contaba con 2500 personas y con el nuevo buque The Rising Sun, y este llegó el 30 de noviembre del mismo año a la bahía de Caledonia. La moral estaba baja y no se progresó mucho. Ya con un ataque español el resto de colonos escoceses perdieron muchas bajas y se les permitió huir con sus armas, y abandonaron la colonia por última vez. De las 2500 personas solo sobrevivieron un puñado. Al enterarse toda Escocia de tal fracaso garrafal, muchos culparon a los ingleses, otros pensaron que con un poco más de esfuerzo se lograría algo, pero no sirvió de nada. Pues las pérdidas astronómicas que sufrió Escocia solo los hundieron aún más, y también se estimaba que entre el 15 y 40% de todo el capital del reino se invirtió en el proyecto. Debido a esto, fue un detonante para que en 1707 se hicieran las Actas de Unión, que unió a Escocia con Inglaterra, creando así el Reino de Gran Bretaña. Mucho después se le dio 398.000 libras esterlinas a Escocia como compensación por las enormes pérdidas monetarias que tuvieron. Y esa cantidad de dinero se estima que son 100 millones de libras esterlinas en la actualidad. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video. Sin más que decir, me despido.